¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funciona, de qué componentes consta y la reparación paso a paso de una aspiradora. Comenzamos. Bien, pues aquí tengo la aspiradora, como estáis viendo una aspiradora pues normal, he quitado ya el tubo de aspiración y el problema que tenemos es que cuando la conectamos a una toma eléctrica y presionamos el interruptor de encendido, pues como veis no funciona, no hace nada. Entonces vamos a desmontarla, vamos a ver cuál es la avería y si tiene reparación. Lo primero que vamos a hacer es quitar el depósito y nos vamos a centrar en la parte del motor, es decir, vamos a trabajar con esta parte exclusivamente. Bueno, la primera medida de precaución que tenemos que tomar es que cuando vayamos a desmontar o hacer alguna prueba siempre va a ser desenchufada, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a ver es qué elementos tenemos por aquí. Bueno, aquí tenéis el filtro, ¿de acuerdo? Y dentro el circuito va a ser muy simple. Lo único que tiene es el cable de alimentación, un interruptor de encendido y apagado, aquí lo veis, ahí encendido y aquí apagado. Ese interruptor de encendido y apagado se conecta con un motor universal de escobillas, ahora lo vais a ver, y ese motor lo que hace es crea una corriente de aire que aspira la suciedad por el tubo hasta el interior del aspirador, es decir, hasta ese depósito donde se queda ahí retenida la suciedad. Simplemente tirando, todavía tiene bastante polvo, y vamos a empezar a desmontarlo. Para ello vamos a quitar estos tornillos que tiene aquí y vamos a quitar esta parte. Ojo, repito, siempre con el aparato desenchufado. Una vez que hemos quitado esta parte, lo que podemos acceder es al interior del aspirador. Como veis aquí, aquí veis un poco cómo funciona el circuito de aire, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se produce la aspiración. Entonces, tenemos esta parte aquí, veis que tiene una entrada de aire. Esto es un rodete. Este rodete, ¿de acuerdo? Al girar con el motor, lo que produce es la aspiración, una corriente de aire, desde el interior del depósito hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es coge el aire y lo aspira. En el depósito crea un vacío, que ese vacío es el responsable de que aspire por el tubo de aspiración. El aire llega hasta aquí, recircula y una vez que ha recirculado sale por aquí ya limpio. Vamos a quitar también esta carcasa para poder acceder al motor y ver el circuito eléctrico y empezar a hacer pruebas. Vale, entonces vamos a quitar estos tornillos y por lo que veo estos tornillos ya son Torx de seguridad. Fijaos en el tornillo. ¿Veis que tiene un puntito en el centro? Es un tornillo Torx y es de seguridad por ese punto en el centro. Entonces tendremos que recurrir a un juego de destornilladores especiales, como ya os he enseñado también en otros vídeos, y en este caso estos son Torx de seguridad y creo que es el 20. Vamos a tomar el del número 20, hacemos una pequeña prueba, vale. Y ahora ya, para ir más rápido, con el atornillador eléctrico, vamos a desmontar en total 2, 4, 5 tornillos. Y los dejaremos aparte. Bueno, como veis, muy fácil de desmontar, ya hemos quitado los tornillos y por lo tanto ya podremos acceder sin ninguna dificultad también al interior por la parte superior. Aquí cuidado porque hay cables conectados, como estáis viendo. Y aquí lo que tenemos es, fijaos, cable de alimentación, que es el que va al enchufe, fase y neutro, 230 voltios, 50 Hz, ya sabéis. Desde esta alimentación lo que hacemos es, va aquí a un conector común, donde tenemos uno de los lados que ya va directamente a alimentar el motor eléctrico, que ahora desmontaremos, y el otro pasa por un interruptor que corta o cierra el paso de corriente eléctrica al motor, ¿de acuerdo? No tiene más. Aquí tenemos un pequeño condensador, en este caso pues un condensador de 0,33 microfaradios, un condensador de poliéster para evitar la potencia reactiva que salga al exterior del circuito, ¿de acuerdo? Para controlar el factor de potencia. Y también tenemos aquí, esto es un filtro de ferrita. Bien, y la mayoría de las pruebas las vamos a hacer con el aspirador desconectado de la corriente, recordarlo siempre. Entonces, para probar la continuidad del interruptor vamos a utilizar un multímetro con prueba de continuidad
que es este símbolo que veis aquí. Este que veis aquí, que es un pequeño diodo, y al lado tenemos como una nota musical, y eso significa que cuando entre las puntas haya continuidad eléctrica, fijaos, el multímetro pita y nos está indicando que pasa la corriente. Entonces voy a desmontar con cuidado estos conectores Faston, que simplemente tirando un poco o moviéndolos, así como hago yo, salen más fácilmente. Y aquí tenemos el interruptor, no hace falta desmontar más. Interruptor, lo dejamos en posición apagado. Multímetro encendido, prueba de continuidad. Conectamos aquí una de las puntas, aquí la otra, y como podéis ver ahora está apagado y no conduce la corriente. Pero si yo le doy, ahí está funcionando. Es decir, así estaría apagado y así pasaría la corriente. Por lo tanto, el interruptor funciona bien, ¿de acuerdo? Ya descartamos una posible avería en el interruptor, por lo tanto lo dejamos por allí. Vamos ahora a seguir probando el cable. Entonces aquí tenemos por ejemplo la fase. La fase, si yo le conecto aquí una de las puntas de prueba que haga contacto eléctrico, deberá hacer contacto también eléctrico con uno de los pines de conexión del enchufe. Y ahí lo tenemos, ¿veis? Con este no tiene contacto eléctrico, pero con este, como me indica el multímetro pitando, sí. Por lo tanto, la corriente es capaz de llegar desde el enchufe hasta la fase. Y ahora me falta por comprobar también el neutro, que es el cable azul. El cable de fase lo hemos comprobado y el cable azul vamos a probarlo. Entonces, unos alicates. Esto es la cubierta de un puente que hemos hecho aquí de 3 cables. Ahora lo vais a ver. Lo quito, ¿veis? Ahí están los 3 cables unidos. Esto lo dejaré por aquí para luego volverlo a poner. Y ahora vamos a probar la continuidad con el neutro. El neutro, como veis, es el de color azul que va aquí. Entonces enganchamos aquí una punta y ahora nos vamos a este lado. Y ahí estáis viendo que tiene continuidad con el otro pin de conexión. Con este no, que era el de fase. Ahí tenemos el neutro. Por lo tanto, descartamos otra posible avería, que sea el cable de alimentación que estuviera partido o se hubiera interrumpido en algún punto. Por lo tanto, ya sabemos que la corriente a 220 voltios llega hasta aquí, el interruptor funciona bien, el cable transporta la corriente y podemos hacer una prueba de continuidad en el condensador. Si el condensador estuviera puenteado, es decir, haciendo cortocircuito, tendríamos una avería. Pero no parece que sea el caso. Entonces, desde este punto, en donde tenemos uno de los terminales del condensador, vamos a hacer una prueba de continuidad hasta este otro punto, donde tenemos el otro terminal del condensador. Y como veis, no hay continuidad eléctrica, por lo tanto, este condensador funciona bien. Y es más, podemos comprobarlo todavía mejor midiendo su capacidad. Para ello vamos a utilizar otro multímetro, que ya también os he enseñado en otros vídeos, que tiene aquí medida de condensadores, de capacidad. Vamos a poner la medida de condensadores, ahí para que no dé el reflejo, y vamos a ir a uno de los terminales del condensador, aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al otro que es aquí. Bien, por lo tanto, ahí estáis viendo el valor de 0,3080, es decir, 0,31 microfaradios. Aquí se ven las unidades. En este lado, por lo tanto, muy próximo al valor que tiene el condensador, que se puede leer sobre la carcasa, de 0,33 microfaradios. Por lo tanto, este condensador está funcionando bien y tampoco nos está dando ninguna avería. Bueno, pues como hemos podido ver, con un multímetro con prueba de continuidad hemos comprobado que el cable de alimentación funciona bien, hemos comprobado que el interruptor funciona bien, hemos hecho una prueba de continuidad al condensador y hemos visto que no estaba cortocircuitado, funciona bien, y también con otro multímetro específico que medía capacidad de los condensadores hemos visto que tiene una capacidad de 0,31 microfaradios, por lo tanto está dentro de la tolerancia del fabricante, y el condensador también funciona bien. No tenemos avería en ninguno de estos puntos. ¿Dónde estará la avería? Pues lógicamente en el motor eléctrico. Vamos a continuar desmontando todo el motor y vamos a ver dónde puede estar la avería. Y lo primero que estoy viendo es que el motor también lleva una cubierta de plástico que va sujeta con clip de plástico. Entonces, con unos alicates con punta fina o de este tipo, planas, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer clic sobre, ¿veis aquí un clip? Otro y otro, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que presionar las dos puntas a la vez e introducirlo hacia adentro, ¿de acuerdo? Para que pase y deje de hacer tope. Ahí lo tenemos. Vamos a por otro, vamos a por este, por ejemplo. Un momentito.
¿Veis que este ya también está casi suelto? Ya está, mira, fijaos. Quitando uno prácticamente los otros han salido solos. Entonces esta cubierta también la quitaremos. Fijaos que tiene aquí enganchados los cables. Bueno, de momento no nos estorba, pero podríamos quitarlo. Bueno, y aquí tenemos, como veis, las escobillas, los carboncillos, que esto es una avería muy típica en este tipo de motores, que ahora revisaremos. Y lo que voy a hacer es quitar completamente el motor, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte de atrás, fijaos, aquí tiene una tuerca. Vamos a coger una llave, en este caso del número 13. Y ojo, porque posiblemente esta esté roscada correctamente, pero esta que tiene aquí otro pequeño ventilador, esta seguramente tenga la rosca izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, sujetando aquí un poco el ventilador con la mano, vamos a intentar aflojarla, simplemente así. Ahora ya se ha aflojado. Si cuesta, pues podéis coger una mordaza por este punto, sujetar bien esta tuerca, y luego pues aquí podéis utilizar un destornillador, o para hacer más fuerza una llave de carraca, lo que tengáis a mano. En este caso ha salido bastante fácil. ¿Y por qué sabía que la rosca era a derechas o se aflojaba a izquierda? Pues fijaros, porque aquí tiene una R, a ver si se puede apreciar, ahí tiene una R que me indica que la rosca es a derechas. Entonces ahora podemos quitar la arandela, donde indica lo de la rosca, ahí se puede ver la R. Ojo con el rodete, que es esta parte de aquí, que es la que produce la impulsión del aire, ¿de acuerdo? Tenemos que guardar muy bien la arandela. Tenemos que tratarlo bien porque es de aluminio y se abolla muy fácilmente. Lo dejaremos por aquí, junto con su tuerca y todas las piezas que lleve, como esta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ahí dejaremos todas esas partes. Y fijaos, el motor se ancla con 4 tornillos a la base de plástico. Por lo tanto, estos 4 tornillos de estrella los vamos a quitar. Uno por aquí, que los guardaremos. Y aquí tenemos todo el circuito eléctrico del aspirador. Fijaos, desde el enchufe donde se alimenta, llegan los cables por fase y neutro. Aquí tenemos el puente donde se unen los 3 cables, condensador y el neutro. Y luego aquí tenemos la fase que iba al interruptor y salía del interruptor por aquí. Después, al motor llega el cable negro y rojo, que veis aquí con el filtro de ferrita, para evitar interferencias eléctricas. Ahí, un filtro de ferrita. Y tenemos aquí el motor de escobillas o carboncillos, muy típico de estos dispositivos eléctricos. Vamos a intentar desmontarlo y vamos a ver también dónde está la avería. Primero vamos a quitar estos conectores Faston que hay por aquí. Lo único que no podéis tirar mucho porque esta pieza va solo anclada en plástico, entonces puede ser que la arranquemos de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ya los tenemos. Fijaos, el motor por un lado, que ahora nos centraremos en las averías que tienen este tipo de motores, y por otro lado tenemos las conexiones eléctricas. Vamos a continuar desmontándolo completamente, pero antes vamos a hacer una pequeña prueba ya de continuidad, y es que un motor eléctrico, con sus bobinas, el estator, el rotor, que ahora veremos cuál es, debería de tener continuidad eléctrica desde este punto a este. Y fijaos, no hay continuidad eléctrica. Es decir, donde van conectados los terminales de los cables debería de haber continuidad eléctrica y no lo hay. Por lo tanto, aquí tenemos un fallo. Bueno, por lo tanto, con la prueba de continuidad ya hemos determinado que hay una avería en el motor, pero vamos a terminar de desmontarlo y vemos qué posibles averías puede tener, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a quitar también esta parte va con 4 clips de plástico, entonces cogeremos un destornillador plano y vamos a hacer aquí un poco de presión. Nos falta por aquí uno que no queremos romper, por lo tanto hacemos ahí un poquito de presión y ya sale. De acuerdo, pues aquí tenemos una hélice, de acuerdo, que sirve para provocar un flujo de aire dentro del motor y refrigerar las bobinas que tienen en el interior. Si nos fijamos en las hélices, vemos que así extraería el aire hacia afuera, pero si giran en sentido contrario, de acuerdo, que fijaos que ya está flojo de antes, si gira en el sentido contrario, lo que haría es provocar un flujo de aire desde el exterior al interior del motor. Por lo tanto, seguramente que esta tuerca vaya roscada al revés. Entonces vamos a coger una llave del 10. Vamos a intentarlo hacer porque ya está flojo de antes con la mano, si no, pues tendréis que coger con una mordaza y coger aquí este vástago, ojo, no de donde va la rosca, sino de aquí atrás, ¿de acuerdo? De aquí, lo que señalo con el dedo, y al revés, ¿eh? Fijaos, sí es verdad. Entonces,
Si giramos a la derecha se afloja y si giramos a la izquierda se aprieta. ¿Y esto para qué es? Pues para que cuando está girando con el motor eléctrico no se afloje, ¿de acuerdo? La rosca se aprieta en el sentido en el que gira el motor eléctrico. Bueno, estas dos piezas también las dejamos por aquí separadas. Y fijaos, aquí tenemos el motor eléctrico, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer algunas pruebas de conductividad. Entonces, la alimentación eléctrica iba de aquí, fase por ejemplo aquí y neutro aquí. Hemos comprobado que no había conductividad eléctrica. Vamos a probar si hay conductividad eléctrica entre las escobillas, es decir, entre esta parte que va unida a la escobilla y esta otra. Y ojo, sí que hay conductividad, y esto ya es un alivio porque me está indicando que el rotor, que es esta parte que ahora vamos a desmontar, esto que gira dentro, está en buen estado, ¿de acuerdo? La avería, por tanto, la tenemos en el estator, que es la parte que no se mueve. El rotor funciona bien porque hay conductividad eléctrica entre las escobillas. Entonces, fijaos que aunque lo giro, hay conductividad eléctrica, por lo tanto esa parte está funcionando bien. ¿Cómo vamos a quitar el rotor del estator? Pues vamos a fijarnos. Vamos a desmontar primero los carboncillos, que ya sabemos que en este caso están funcionando bien. Si no hubiera dado continuidad entre los carboncillos, ¿de acuerdo? Posiblemente la avería estuviera en los carboncillos, que habría que reemplazarlos. Vamos a quitarlos y vamos a ver cuál es el estado. Entonces, para quitarlos, simplemente tiene aquí un clic, que estoy señalando con el destornillador, una pequeña pestaña que vamos a bajar hacia abajo y vamos a extraerlo. Entonces hacemos esto, presionamos un poquito y lo extraemos. Habéis visto que es muy sencillo. Es bastante largo este carboncillo y vamos a quitarlo también del conector Faston. Entonces con cuidado, como os he dicho antes, cuesta un poquito, entonces podemos utilizar unos alicates. Ahora ya lo tenemos ahí fuera, un carboncillo, vamos a por el otro, ahí lo tenemos, y para extraer el carboncillo, recordar, presionamos el clip y ahí lo extraemos. Bien, y valoramos la situación de los carboncillos. En principio, cuando nosotros los comparamos en tamaño, están bastante equiparados y están bastante bien. Por lo tanto, no es un problema de los carboncillos porque hemos visto que hacían buen contacto eléctrico. Posiblemente el problema esté en el estator, porque el rotor, que es la parte que va en el interior, también conducía la corriente eléctrica. Posiblemente el problema esté en las bobinas del estator. ¿Cómo lo podemos comprobar fácilmente? Pues si hacemos una prueba de continuidad, aquí veis que hay una bobina. Ahora la vais a ver más fácilmente en cuanto quite esta parte de plástico, pero ya para diagnosticar la avería podría comprobar si entre esta bobina, entre los terminales de esta bobina, hay conductividad eléctrica. Y fijaos, ahí no hay conductividad eléctrica, por lo tanto posiblemente el problema lo tengamos en esta bobina, pero también podemos hacer la misma prueba en la otra. Aquí debería de haber conductividad y tampoco hay conductividad eléctrica. Por lo tanto vamos a ver qué está pasando. Es más, entre las bobinas, entre ellas, si nosotros cerramos el circuito con un destornillador, por ejemplo, entre estas dos, debería de haber conductividad eléctrica y tampoco la hay. Por lo tanto, el problema posiblemente esté en las dos o en alguna de estas bobinas. Vamos a quitar esta parte de plástico. Fijaos que tiene dos tornillos, uno que va ahí y otro que va aquí. Tornillos de estrella. Ahí tenemos fuera uno. Ahí tenemos el otro. Y fijaos, ya tenemos completamente desmontado el motor. Cuidado con el rodamiento. Fijaos, este es el rotor, ¿de acuerdo? Que aquí ya hemos visto que no había avería porque había continuidad con las escobillas. Y aquí tenemos el estator, con sus dos bobinas, las dos bobinas que os comentaba antes. Y fijaos, bueno, simplemente ya con verlo hemos detectado aquí una avería. Fijaos, este cable, ¿veis el cable ahí? Está partido. Este cable debería de estar unido aquí, a ese terminal, ¿de acuerdo? Aquí, y está partido, por lo tanto, por eso no nos daba continuidad. Y luego el otro,
Fijaos, exactamente igual. La construcción es bastante mala. ¿Veis aquí otro cable? Por lo tanto, tenemos las dos bobinas rotas. Aquí la conductividad eléctrica, ¿veis? Con el cable partido, como estáis viendo aquí. Y por eso no hay conductividad, porque debería de estar unido a este terminal. Y esta, aquí, debería de estar unida a aquel. Desde este punto, donde estoy haciendo contacto, al alma del cobre, debería de haber conductividad eléctrica. Y la hay. Por lo tanto, esta bobina está bien. El único problema que tenemos es que este cable debería de estar conectado a este terminal. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer la prueba con la otra, la que tenemos al otro lado, aquí. Veis que el cable está aquí. Y si hay conductividad eléctrica desde este punto hasta el interior del cable, es que el problema reside únicamente en la conexión del cable con este punto. Para hacer la reparación de este motor, lo que tenemos que hacer es puentear un poquito el cable que tenemos aquí suelto, de acuerdo, partido. Vamos a puentearlo con otro cable de la misma sección y vamos a soldarlo en este conector Faston que está ahí libre, como veis. Aquí ya está conectado. Ahí veis el cable como está conectado y tenemos este cable y lo tenemos que conectar ahí. ¿Qué pasa? Que como se ha partido, con la longitud actual que tiene, no llega para soldarlo. Entonces vamos a prolongarlo, vamos a soldarle un trocito de cable y lo conectaremos ahí. Para ello vamos a utilizar un soldador, estaño, un poquito de cinta termorretráctil que pondremos con la pistola de calor y una navaja. Y la navaja la vamos a utilizar simplemente para quitar el esmalte del cobre, para poder soldarlo y que haga buen contacto eléctrico. Entonces, lijamos así un poco el cable, ¿de acuerdo? Con cuidado. También podéis utilizar un poco de papel de lija. Bien, una vez que tenemos ya el aislante de barniz quitado del cobre, ¿de acuerdo? Vamos a estañarlo un poco con el soldador. Ahí lo tenemos, uno. Aquí el otro. Y con los cables exactamente igual, ¿vale? Vamos a estañarlos. Entonces, simplemente un poquito de estaño en la punta. Y ahí ya tenemos uno. Y aquí el otro. Tomamos el cable, cuidado porque puede quemar. Y lo soldamos. Que quede bien soldado para que conduzca bien la corriente eléctrica. Ahí ya tenemos uno. Como veis, se hace muy rápidamente. Una vez que los tenemos estañados, va muy rápido. Vamos a por el otro. Los ponemos aquí en paralelo. Y aplicamos calor. Y ya el estaño hace el resto. Bien, ya lo tenemos. Y ahora vamos a tapar esa soldadura con un poquito de cinta termorretráctil. Esta que va a ocupar muy poquito espacio y va a dejar la soldadura pues totalmente cubierta. Ahí y ahí. Conectamos la pistola de aire caliente y aplicamos calor. Ahí veis cómo se encoge. Entonces, una vez que ya lo tenemos, que lo hemos pasado por aquí por el interior, en el aislante, ha llegado por aquí, lo estoy sujetando provisionalmente aquí con una brida, vamos a soldarlo ahí y cortaremos el exceso, ¿de acuerdo? Vamos a soldarlo en el conector Faston para que haga aquí un buen contacto eléctrico. Ojo, aquí la soldadura tiene que ser rápida para no dañar el plástico, porque el soporte es de plástico. Y si calentamos en exceso tanto el conector como el cobre y demás, pues dañaremos el plástico. Por lo tanto, aquí la soldadura tiene que ser muy rápida, como habéis visto. Y ahora ya
Una vez que nos aseguramos de que está bien soldado, fijaos, elimino el exceso de cable, tal cual. Ya lo tenemos, ya tenemos este hecho. Vamos ahora a reparar este otro, soldándolo aquí, y os muestro cómo queda. Bien. Ahora lo que tendremos que hacer es comprobar de nuevo con el multímetro que ahora sí hay continuidad eléctrica entre los dos conectores. Entonces este con este ya tiene continuidad eléctrica y esta con esta ya tiene continuidad eléctrica. Por lo tanto ahora vamos a montar de nuevo el motor y vamos a comprobar que al aplicar 220 voltios entre los burners de conexión el motor gira y ya tendremos la avería reparada. Hacemos alguna prueba eléctrica, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos cómo tiene que conducir la corriente. Entonces, con el multímetro de nuevo en prueba de continuidad, comprobamos que haya continuidad entre las escobillas. Ahí está. ¿Veis? Ahí hay continuidad. Y vamos a comprobar también que una vez que conectemos este conector Faston aquí y este otro aquí, haya conductividad entre estos bornes que hay aquí, que son los que van a entregar la corriente a 220 voltios. Este le voy a conectar aquí y fijaos, esto que antes no ocurría cuando teníamos la avería es lo que debería de pasar en un motor normal, que ahora ya hay conductividad eléctrica. Y ahora ya vamos a probarlo con electricidad. Bueno, para probar el motor vamos a conectarlo a 220 voltios con estos cables de prueba que tengo aquí. ¿De acuerdo? Uno por aquí y ya sabéis que el otro pues está por este lado. ¿Y por qué lo tenemos sobre este montaje? Bueno, este soporte de laboratorio, pues para evitar que en el momento del arranque, como tiene mucho par de fuerza, ¿de acuerdo?, el motor se mueva. Y de esta manera evitaremos tocarlo con la mano y sufrir una descarga eléctrica o cualquier problema. Por lo tanto, lo tenemos bien amarrado, podría ser también un tornillo de banco, perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer es conectar los cables a un enchufe que tengo con un interruptor, ¿de acuerdo? Es decir, el interruptor está apagado. Ahora ya lo tengo conectado, pero el interruptor está apagado. Y en el momento que yo presione el interruptor, vamos a ver qué pasa. ¿Veis que funciona perfectamente? Con el soporte pues lo controlamos. Bien, y una vez puesto el último tornillo, vamos a comprobar que de nuevo funciona correctamente. Entonces conectamos el enchufe a una toma eléctrica y vamos a presionar el interruptor. Como veis arranca perfectamente y el flujo de aire es el correcto, es decir, el aire entra por aquí, aspira y lo echa por estas rejillas que tiene aquí. Por lo tanto, ya habéis visto cómo podemos reparar un aspirador de este tipo, cuyo circuito eléctrico es muy simple, consta de muy pocos elementos. Normalmente las averías pueden estar en el interruptor, pueden estar en las conexiones eléctricas y, como habéis visto, también en el motor. En este caso muy fácil de reparar debido a que se había partido porque con las vibraciones posiblemente esos contactos habían sufrido un daño. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.